Las personas que escriben sus objetivos, no en su mente, en un papel o en un iPad, da lo mismo, y lo releen una vez por semana, ganan 9 veces más en promedio que una persona que no lo hace. No triunfa la que más sabe, la más capaz, la más inteligente, triunfa la que persiste más. Yo creo que toda la vida es persistencia. ¿Cuál es el propósito de un objetivo? El crecimiento. O sea, que tú puedas crecer. Cuando tú no ves un crecimiento en la persona, significa que ese objetivo está mal puesto. No es un objetivo que lo mueva, que lo llene, que lo haga sacar lo mejor de sí. Y bienvenidas a la segunda temporada del podcast Emprendedores por Accidente. Soy Diego Arayael, más conocido como El Pope, junto a mi hermano Francisco, y estamos acá empezando esta segunda temporada. Este podcast que hacemos con tanto cariño para ayudar a las empresas y a los emprendedores y a los líderes a que hagamos de la empresa algo más de éxito integral, algo que nos llene más en la vida, ayudándonos en temas de cultura, experiencia cliente, propósito, innovación y todas esas cosas que nos apasionan para ver si los podemos aportar en algo en este camino. Y hoy día vamos a hablar sobre los sueños. Si trabajamos por los sueños, trabajamos por plata, trabajamos porque hay que hacerlo en la vida. Eso es lo que vamos a intentar de responder y filosofar hoy día con Francisco, a ver si podemos aportar un granito de arena en este camino y saber si vamos por buen camino o quizás haya que hacer algún pequeño cambio en lo que estamos haciendo, ¿no? Nos costó elegir el tema, Sí. Estábamos nerviosos, tenemos que partir la segunda temporada y ¿qué hablamos? Nosotros finalmente la primera temporada invitamos a distintas personas a lo largo de los capítulos y hace tiempo que no hacíamos un capítulo los dos, entonces yo creo que estos capítulos de donde estamos los dos nos damos la libertad de filosofar y ojalá filosofar también con ustedes en las casas, en el auto. Vamos a dejar una pregunta, justamente esta, si trabajas por tu sueño, para que después si nos puedes compartir lo que tú piensas sería fantástico, porque al final recordemos que el propósito que perseguimos con el Pope es mejorar la vida de las personas a través del trabajo para que cada día valga la pena. Entonces, exacto. Esto es una pregunta que viene rondando por nuestra cabeza hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo empezamos a ver si nosotros estábamos trabajando por un verdadero sentido de vida o estábamos trabajando por fondo porque hay que hacer lo que yo siento que la mayoría de la gente trabaja al final porque tiene que trabajar solamente. Nosotros, ustedes saben que partimos emprendiendo por accidente, de hecho de ahí nació el título del podcast, debido a que nos tuvimos que hacer cargo de la quiebra de un negocio familiar, pero nunca, en todo ese tiempo que duró el proceso como de sacar adelante el negocio, pudimos disfrutar verdaderamente de lo que estamos haciendo. Y hace un tiempo nos empezamos a cuestionar si en verdad lo que hacíamos estaba en línea con lo que buscábamos en la vida. Y ahí fue donde nos apartamos un poco de la empresa familiar y hoy día estamos emprendiendo un camino con sentido, un camino que realmente nos conecta con las personas y sentimos que estamos impactando finalmente en el trabajo de otros y eso nos llena profundamente y eso sí siento, y yo sé que el Pope está de acuerdo conmigo, que hoy día sí estamos trabajando por nuestros sueños. O sea, al final está conectando más con nuestra esencia. No es que no nos gustara el otro negocio, obviamente lo pasamos increíble, fue una tremenda experiencia de aprendizaje y conocimiento, aprendimos a armar un modelo de negocio, aprendimos a lo que es crear cultura, fue como una especie de laboratorio lo que teníamos ahí y lo seguimos haciendo y ha sido súper entretenido el camino. Pero había algo hace años, yo creo que 2015, 2016, estamos en 2023, cuando nos empezamos a hacer como preguntas, como que había algo que no nos acomodaba y que fuimos como desarrollando un sistemita, una empresa que pueda trabajar para nosotros con el objetivo que nosotros podamos salir adelante y no simplemente botar todo ese esfuerzo que habíamos hecho. O sea, también no queríamos como matar ese como vehículo que habíamos creado, sino que queríamos que siguiera trascendiendo, siguiera fluyendo, siguiera teniendo equipo y proceso y siguiera creciendo en el tiempo, pero podríamos hoy día salirnos de nuestra zona de confort porque perfectamente podríamos quedarnos ahí en esta empresa ganando un sueldo bueno, quizás yéndonos bastante mejor en el tiempo haciéndolo crecer porque ya es una maquinita que viene andando, por lo tanto es más fácil hacerla crecer. En cambio, partir algo de cero lleva un riesgo, conlleva mucho más desgaste de energía y a la vez también te empiezan a cuestionar tu cabeza y también la gente alrededor, ¿no? Sin duda, cuando uno toma este tipo de decisiones que en verdad son
para mí son sinónimos de valentía, salirse un poco de la zona de confort y enfrentar los miedos de algo nuevo en vez de algo seguro. Y ahí se cruza con una frase muy buena que es: o avanzas hacia el crecimiento o retrocedes hacia la seguridad. Y al final la mayoría de la gente se queda en el fondo en el estado actual, por lo tanto se queda en el estado seguro y no lucha realmente por sus sueños. Y yo creo que al final nosotros hoy día estamos inmersos en una simulación, una realidad como la quieran llegar, no, una vida, ¿Ya? en el fondo que nosotros la estamos creando a nuestro antojo, y siento que cuando nos quedamos como en el status quo, en el deber ser, carece de sentido y se nos pasa la vida careciendo de sentido. Y al final hay una pregunta, yo creo que, o hay un estado que uno enfrenta que te da luces si estás pasando el día o si realmente estás trabajando sentido. Y es una sensación que le ocurre a mucha gente, es si es que estás permanentemente pensando en el viernes. Creo que es una señal muy potente que te dice algo no está bien. Sí. Algo no está bien. Y eso es porque en el fondo estamos constantemente anticipando esa diversión del fin de semana. Entonces la mente anticipa. Nosotros estamos toda la semana anticipando el fin de semana con ganas de llegar a la fiesta, con ganas de llegar a estar con la familia. Y resulta que por lejos el día más feliz de la semana es el viernes, siendo que el viernes se trabaja. Sí. Y el domingo es por lejos el día más depresivo, más angustiante, y no se trabaja y se descansa. O sea, es impresionante cómo la mente nos tiene anticipando todo el rato. Nos cuesta vivir en el presente. Nos cuesta disfrutar el hoy. Y eso también se da, no solamente, o sea, eso tiene una lógica también como biológica. La parte del cerebro que vive desde la expectativa es más grande desde la parte donde uno está viviendo, digamos, las sensaciones del día de hoy. Yo no soy médico ni nada para poder decirlo, pero algo entiendo según lo que hemos aprendido. Entonces, esto nos afecta. Y eso responde también a lo que te pasa cuando organizáis un viaje, ¿no? Exacto. O sea, lo disfrutáis más organizándolo que viviéndolo al final. Exactamente. O sea, es impresionante cómo estamos siempre mirando para adelante y nos cuesta mucho vivir el presente, y creo que también eso es un tema, porque son 5 días que uno tiene que dedicarle al trabajo, supuestamente, es lo que dice la norma, digamos, lo que hace la sociedad, y hay 2 días de fin de semana. Y resulta que solamente estamos disfrutando un día de semana, que es el viernes, porque anticipa, y el día sábado, que es el día como que sabemos que teníamos el día domingo más encima y todo, entonces lo disfrutamos a concho, tenemos carrete el día anterior, carrete el mismo día, entonces disfrutamos la familia y hacemos otras cosas. Pero qué increíble eso, y nosotros nos preguntamos como, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros, como por el proceso que estamos viendo hoy día, creo que estamos muy contentos de que llegue el lunes. Está siendo muy motivante cuando llega el lunes, porque estamos trabajando por algo que nos mueve, que nos apasiona, y lo pasamos muy bien de lunes a viernes, pero también obviamente somos padres de familia, tenemos señoras, parejas, matrimonios que también tenemos que cuidar, y obviamente el fin de semana también lo aprovechamos. Pero eso es como que hablamos un poco de vivir un sueño, es disfrutar los 7 días que tenemos. Sí. O sea, estar disfrutando el presente. Si bien puede ser difícil cambiar el mundo, pero sí tenemos control sobre cómo nosotros vemos el mundo. Hay que entrar a cuestionarse las cosas. Uno tiende como ser humano a avanzar en piloto automático con lo que te toca la vida, y al final no es culpa, yo creo, de nosotros porque o en parte, porque nos han educado así desde chicos. Jamás nos han educado, ni en el colegio ni en la universidad, para que sigamos nuestra intuición, para que sigamos lo que realmente nos mueve, para que en verdad busquemos algo o alguna actividad que nos llene. O sea, en el mismo colegio, respecto a eso, sorry que te interrumpa, pero o sea, cuando el niño es seco para el deporte y extraordinario realmente a las matemáticas, pero le ama el verbal, pucha, no lo estimulamos. No lo estimulan, o sea, y lo critican, y de repente no, es que es malo para historia, es malo para el verbal, malo para el inglés. Y resulta que el niño no tiene esas habilidades, y empiezan a intentar esforzarle que sea bueno para eso, y no potencian y sobrepotencian lo que él es talentoso, lo que le gusta, lo que le apasiona, porque al final, si él es bueno para esto, va a haber otra persona que va a contribuir al mundo con lo otro, porque no todos somos buenos para todos. Entonces al final, ¿cómo estamos formando a nuestros niños también? También es una pregunta importante, porque desde ahí viene a por qué estamos hoy día como además nuestros niños a nosotros nos ven también. O sea, nosotros llegamos a la casa y si alguien no está disfrutando su trabajo, no está disfrutando su día,
eso se transmite. Entonces, al Obvio. final, ¿tú qué le transmites a tu hijo? Que trabajar es fome, que trabajar es una obligación, que hay que trabajar porque hay que trabajar. Distinto es cuando tú llegas con alegría, llevas vibrando con lo que haces, porque esa energía se empieza a transmitir. Y ahí yo creo que también es bien potente, bueno, aparte de enfocarse en el ahora, disfrutar el presente, disfrutar cada segundo que estás viviendo, no anclarse en el futuro, porque al final, cuando tú estás muy ansioso, tienes exceso de futuro, y tú andas muy frustrado, tienes exceso de pasado. Entonces, ¿dónde está el centro? En el presente que se vive cada segundo. Y el presente hay que disfrutarlo, porque la vida es corta. Y para como bajar a un lugar un poquito más racional, o cómo yo puedo empezar a vislumbrar mi camino con sentido, con el Poppy estamos haciendo un coach de Bob Proctor, que es uno de los protagonistas de la película El Secreto, que es se murió hace muy poco, pero al final es un renombrado speaker y una persona autor de contenido y una persona que ha trabajado mucho en el desarrollo personal. Y él hablaba que al final uno se tiene que preguntar qué es lo que quiere lograr en la vida, dónde está tu sueño, y ahí como que divide eso en lo racional en 3 tipos de objetivos. Pero antes de entrar a eso, te acordás que hacía la pregunta que respecto a los objetivos, como si tú andáis por la vida preguntándole a la gente cuál es su objetivo, cuál es su sueño, como que te miran con cara, ¿qué me estáis hablando? ¿Cachai? Como que no sabes. Y tendréis que encontrar, no sé, preguntarle a 1000 personas para que, si es que alguien te dice que sí, que tiene claro su objetivo, su sueño en la vida, pero hay que preguntarle si lo tiene escrito y si lo lee. O sea, muy poca gente lo hace. Y ahí está el gran problema. Y ahí está el gran problema de todas estas cosas, porque al final nos estamos preparando la mente y guiando a este GPS que tenemos acá en la cabeza para que nos guíe hacia lo que realmente queremos construir. Y ahí volvemos a lo que tú estás ahí. Sí, hablando. al final lo que te hace esta pregunta del objetivo, al final tú tienes 3 tipos de objetivos a alcanzar. Uno es el que sabes cómo hacerlo. El otro es que... uno es el que sabes hacer, el B, objetivo tipo B, es que tú crees que sabes hacerlo, y el objetivo tipo C es el que tu no sabes. sueño. No tienes idea cómo alcanzarlo, pero es tu sueño, es como perseguir esa estrella que te mantiene constante motivado en la vida. Es imposible, Es imposible, ese claro. que si te da un poco de miedo y tus amigos te dicen que te volviste loco, ese es precisamente el sueño, el tercer tipo de sueño, que es el que estamos intentando poner sobre la mesa. Y al final, pocos persiguen ese sueño, porque al final, generalmente tú te quedas en cuestionártelo, cómo lo voy a lograr. Y cuando tú te cuestionas el cómo lo voy a lograr, entras en un loop como de auto-boicotearte, porque cuando te empiezas a montar el cómo, te ves lo difícil que es, por lo tanto abandonas y vuelves a la zona segura. O sea, cuando uno ve ese tremendo trayecto que hay que recorrer, todas las dificultades y no sé, y barreras que hay para poder llegar a ese sueño, ya al tiro te boicoteas tú mismo. Exactamente. Y más encima el resto te empieza a decir cosas, entonces al final se anula por completo. Ahora, solo quiero reforzar el tema de los objetivos anteriores. Cuando uno, el primer objetivo, que cuando uno sabe lo que puede hacer, lo que puede lograr, por ejemplo, siempre digo lo mismo. O sea, nosotros corremos un Ironman 70.3. Hemos corrido 3. Ya. Pero no hemos corrido en una maratón de 42 kilómetros. Y si nosotros nos preguntan, oye, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu objetivo este año? No, queremos correr una maratón. Ese es lo que vamos a hacer este año. Como que cualquiera te va a decir, pero es obvio que lo vas a lograr. O sea, independiente de que no lo hayas hecho todavía, es algo que, dado tu background, a tu experiencia... Ese quedaría en un objetivo tipo... El A, el triatlón. Sí. Correr otro triatlón quedaría en el objetivo tipo A, perdón. sabemos cómo hacerlo. Exacto. El maratón cae en uno B, que exactamente. Pensamos que lo sabemos hacer, ¿verdad? Exactamente, sí. El B sería como el segundo, el que yo creo que podría hacer sería la maratón. Pero obviamente si ya quiero correr Hawái y como que quiero poner mi objetivo de día y empezar a entrenar realmente para nadar los 3008, pedalear los 180 y correr los 42 en Hawái, que es el mundial, y obviamente ya requiere mucho más esfuerzo, logística familiar y todo para poder lograr este gran sueño de vida, digamos, porque para mucha gente lo es. Entonces, pero obviamente eso te desafía. O sea, al final, ¿cuál es el propósito de un objetivo? El crecimiento. O sea, que tú puedas crecer. Cuando tú no ves un crecimiento en la persona, significa que ese objetivo está mal puesto. No es un objetivo que lo mueva, que lo llene, que lo haga sacar lo mejor de sí. Entonces, el verdadero propósito del objetivo es ir por tus sueños, es crecer y es ser cada año una persona distinta, ir transformándote.
Si tú, al final, si tú te estás preguntando el cómo hacerlo, quiere decir que no has decidido hacerlo. Cuando tú decides hacerlo, ya no te cuestionas cómo hacerlo. Tú avanzas y si tú avanzas con una emoción cargada a ese objetivo que realmente te mueve y te motiva, los cómo llevarlo a cabo van a ir saliendo solo. Exacto. O sea, al final uno mira los grandes inventos, no sé, nosotros hablamos mucho, tenemos mucha referencia de Walt Disney, por el tema de cómo creó ese parque, o el mismo Steve Jobs que creó el iPhone. De hecho, Steve Jobs fue mentoreado por Bob Proctor. Steve Jobs fue mentoreado por Proctor. Sí. Entonces, al final tú te das cuenta, todo eso, todas esas personas que lograron el parque temático para la familia, del mundo feliz, el tema del iPhone, son genios que se pusieron objetivos tipo C que en ese minuto eran impensados, pero en el final de la vida todo se crea dos veces, primero en la mente y después en la realidad. Entonces, ¿por qué tú no puedes ser el primero que lo cree en la mente? ¿Por qué miramos todo como imposible? ¿Por qué no nos dedicamos realmente a hacer cosas que nos llenen el alma y que eso traiga como resultado un impacto profundo en el otro? ¿Por qué tenemos que avanzar siempre haciendo lo que nos dicen que tenemos que hacer Siguiendo las masas. sin cuestionarnos absolutamente nada? Yo creo que en la vida hace muy bien cuestionarse. Uno tiene que cuestionar todo, porque en el cuestionamiento está el crecimiento. Exacto. Y al final, si lo tienes en tu mente, lo tienes en tus manos. Sí. Sí, así de Y simple. tal cual, así como nombráis ahí a Walt Disney, él tenía una frase que si lo puedes soñar, lo puedes crear. Solo piensa que todo esto comenzó con un sueño y un ratón. Con un ratón. O sea, bueno, todo el mundo le tiene miedo a un ratón, pero bueno, él fue capaz de crear el ratón Mickey y realmente generar magia con ese dibujo animado y con ese personaje. Y bueno, y Steve Jobs también. O sea, son personas que fueron capaces de creer para ver. O sea, ellos creyeron en un sueño, ellos creyeron en una imagen que se pusieron en la cabeza y fueron tras eso. Y me imagino, por lo que uno está viviendo, que tuvo demasiadas como limitantes, demasiadas y críticas de la gente, de sus familiares, de sus más amigos, porque cuando uno va por este camino, la gente empieza a reflejar su miedo, el miedo de ellos, en ti. Y te empieza a decir que no vayas para allá, es muy arriesgado, esto no te conviene. Y resulta que lo más curioso es que esas personas que te están diciendo que no lo hagáis, nunca han siquiera intentado hacer eso. En cambio, las personas que sí están más adelante que tú, que sí han logrado cosas, cuando tú le transmites tu sueño, tu objetivo, normalmente te apoyan, te reciben y te empiezan a dar consejos de su experiencia para que, obviamente, no cometas estos errores, pero a la vez también por dónde tienes que ir. Sí. Es Yo distinto. me acordé de una frase, tú nombraste el miedo, que es: todo lo que tienes está antes del miedo y todo lo que quieres está después del miedo. El miedo al final no se evita, el miedo no se esquiva, el miedo se atraviesa. Y que tengas miedo es natural. Todo el mundo cuando hace algo nuevo tiene miedo. La diferencia está es si que lo atraviesas o te quedas al otro lado del miedo. Todo esfuerzo, todo cambio, todo lucha por lo que uno sueña o uno quiere, requiere un esfuerzo adicional, requiere avanzar quizás más rápido, avanzar más fuerte, avanzar con más convicción. Exacto. Tenemos que meternos en la cabeza que al final nosotros somos los creadores de nuestra propia vida y está en nosotros al final ir armando esa ruta. Exacto. Sin estandarizaciones de camino, sin estandarizaciones de vía. Yo creo que uno puede ir armando su propio destino. Acá obviamente se me viene a la cabeza la película Matrix en el fondo, sí, cuando tiene que elegir en el fondo la pastilla azul o la pastilla roja, sí, y al final te das cuenta que tú puedes vivir dentro de una Matrix siguiendo las masas, siguiendo las conductas que son socialmente aceptadas o lo que realmente se considera correcto y normal. Obvio. Y no te das cuenta que al final tú puedes ser y en ese camino igual, si tú sigues ciertas reglas y como que te puede ir bien, o sea, vas a vivir dentro de un estándar si lo haces de manera correcta, estudias, te formas, te juntas con personas correctas, tú vas a vivir bien. Pero obviamente esto es un cambio de realmente tomar esa pastilla por ir por algo distinto. Sí, pero todo yo creo que también depende del nivel de conciencia como uno vaya avanzando. Porque obviamente que hay cosas que son estándares que si uno conscientemente encuentra que son
cosas que son como, al final, como que te sirven, al final. Sí, uno es consciente a veces, sí, esto me sirve. No significa no significa ser contrasistémico. No significa ir siempre en contra de todo. Pero significa cuestionar. Sí. Significa cuestionarse siempre si lo que yo estoy avanzando hoy día me acerca o no me acerca a mi sueño. Y nosotros lo centramos en el trabajo, aparte que porque somos emprendedores y todo el tema, porque el 70% del tiempo lo pasamos en el trabajo. Por lo tanto, el 70% de tu vida tiene que ir a favor de un sentido de vida. Porque si no, al final, el 70% de tu vida es una lata. O sea, estamos aprovechando esta pasión que tenemos por el manejo y el control de nuestra mente y crear la realidad en el trabajo, porque tiene un impacto realmente importante en las personas. O sea, es un vehículo tremendo para cambiar la realidad de las personas y mejorarlas, porque el 70% del tiempo estamos ahí. O sea, el 70% de nuestro tiempo que estamos trabajando, lo estamos pasando bien, estamos con buenos líderes, estamos desafiándonos, creciendo, sintiéndonos parte de algo mayor a lo que estamos haciendo, como la pega misma dura. Eso da un sentido y nos mejora completamente. Ahora, yendo como al tema del miedo, obviamente hay un tema biológico respecto al miedo que por algo existe. O sea, obviamente en la prehistoria, cuando teníamos que salvarnos porque había un león, hay como hormonas y temas químicos que hacen que uno como que se active y pueda salir arrancando, digamos, o saltar arriba de un árbol, pero obviamente, y activa el cortisol y todas esas hormonas que te estresan, digamos, para sobrevivir. Pero obviamente tiene ese propósito, pero lo tendemos a confundir y empezamos a vivir el día a día con esa hormona, con cortisol, con exceso de cortisol, con exceso de estrés y exceso de preocupaciones y cosas que están haciendo ruido en nuestra cabeza, que tú tenías una estadística muy buena, porque al final resulta que nos bloquea, no nos deja pensar con tranquilidad, no nos deja razonar y ver de dónde viene ese pensamiento y poder ir en búsqueda de esos sueños. O sea, cuando empezamos a pensar en el sueño y empezamos a pensar en el cómo, nos empezamos a estresar inmediatamente y empezamos a cuestionar y al final tiramos la toalla. Hay una estadística súper potente de los objetivos que dice que el 8% de la gente que se fija objetivos a principio de año los cumple. Y el 4% de las personas que no escriben su objetivo, o sea, si tú no escribes su objetivo, esa estadística baja un 4%. Cacha. Y la gente que escribe su objetivo sube un 44%. 44. O sea, imagínense porque uno lee estas cosas, de repente uno lo puede leer y dice, oye, tienes que escribir tu objetivo. Sí. Tienen bases científicas. Sí. Es increíble cuando tú anotas un objetivo, te sube la probabilidad a un 44% de lograrlo. Estos son estudios que ha hecho la Universidad de Pensilvania, ha hecho la Universidad de Harvard, o sea, realmente impacta el hecho de definir el objetivo y escribirlo. E incluso, si tú esos objetivos los escribes y los lees una vez por semana, tienes un 200% de probabilidad de mayor éxito de cumplirlo, de que si no lo lees. O sea, es más, hay un objetivo monetario. Las personas que escriben sus objetivos, no en su mente, en un papel o en un iPad, da lo mismo, que escriben sus objetivos y los releen una vez por semana, ganan 9 veces más en promedio que una persona que no lo hace. Que no lo hace. Oye, o sea, bueno, ahí empezamos a ver el poder de nuestra mente y cómo podemos empezar a controlarla. De hecho, todo esto del miedo de lo que estábamos hablando antes y los objetivos que está hablando Francisco tiene mucha relación con que es clave conocer nuestra mente. Es clave conocer el potencial que tiene, ir descubriendo el potencial que uno tiene y así uno puede ir sabiendo cómo reaccionar frente a ciertas situaciones y ir en búsqueda de sus objetivos, ir enfrentando el mío y ir cumpliendo esos sueños que tanto estamos buscando, ¿no? Sí. No, y también esto es bien interesante porque el hecho de los objetivos también se apoya mucho en el tema de visualizarlos. Sí. O sea, cuando uno le dedica también una vez al día, ojalá, a visualizar el logro de su objetivo, a empezar a sentir... Poner una especie de película en nuestra mente. Exacto, empezar a sentir ya habiendo logrado su objetivo es impactante, porque al final todo se resume, así como para recapitular así súper potente este mensaje, todo se resume en disfrutar el presente. Entonces, tú lo primero que tienes que lograr es disfrutar el hoy. Dejar la ansiedad por el futuro,
dejar el apego del pasado, disfrutar el hoy. Y desde el hoy, desde tu hoy cómodo, desde tu hoy en armonía y equilibrio contigo mismo, visualizar ese sueño, ese gran sueño que hablamos en un principio, visualizar su logro. El solo hecho de visualizarlo, ya experimentas las mismas sensaciones que lograrlo. Imagínate lo heavy que es la mente. Es por lo que hablamos ¿Sí? antes, de esa porción del cerebro que ve la expectativa en Exacto, relación a lo que pero vimos. salvo, y acá hay que tener mucho ojo, salvo que esa visualización te provoque ansiedad. Si esa visualización te provoca ansiedad, quiere decir que te estás yendo para el futuro, estás necesitando. Exacto. Se te traduce que estás desesperado. Y eso se traduce al final en miedo. Obvio. Porque el universo al final no te siente preparado para recibir Exacto. ese objetivo. Por lo tanto, Lo rechazas. Lo rechazas. Lo estás rechazando. Porque te lo aleja por el miedo. Y ese miedo es escasez. Esa escasez de no tenerlo, esa escasez hace que uno como que lo esté rechazando. Lo esa rechaza. energía que lo rechaza, entonces el Exactamente. universo o la vida o lo que sea no te lo puede traer. Exactamente. Sí. En cambio, cuando tú no te quedas anclado en esa ansiedad de futuro, sino que cuando te pasa eso, tú abres el ojo y parte de nuevo. Simple. Cuando vuelves a entrar en ese viaje como de sentirse obteniendo ese objetivo y lo empiezas a disfrutar, el día que lo logres, ya vas a sentir que lo viviste. Exacto. Es heavy, es heavy. Entonces al final, nosotros primero debemos fijarnos un objetivo que sea un sueño. Sí. Debemos escribirlo, debemos leerlo y debemos visualizarlo como si ya lo tuviéramos. Yo creo que ese proceso es súper potente como punto de partida Obvio. a empezar a romper ese camino tradicional que hoy día quizás muchos de los que nos están escuchando empiezan a resonar con esto y dicen, puta, en verdad yo no soy feliz en la pega, pues, bueno. Entonces, es un ejercicio súper práctico Para romper paradigmas. como para empezar a romper paradigmas y empezar a avanzar con sentido. Obvio. Resulta, en verdad resulta, nosotros lo ponemos mucho en práctica y esto, claro, suena muy esotérico, pero en verdad no es nada de esotérico, es cómo funciona la mente. No, o sea, piensa que el proceso creativo es nosotros lo que pensamos, es lo que nos genera una emoción, esa emoción nos genera una acción en nuestro cuerpo, digamos, y esa acción es lo que genera un resultado. Pensamiento, emoción, acción, resultado. El problema es que todas las personas piensan desde lo que han hecho, piensan desde hoy, piensan desde esa circunstancia. En cambio, Steve Jobs, Walt Disney, Elon Musk y Jeff Bezos, todas estas personas que uno los ve como mega titanes, que no es necesario llegar ahí tampoco, pero sí es bueno tomar referencia a estas personas para ver qué tienen como común denominador. Ellos piensan desde su potencial, desde lo que quieren lograr. Lo que decía Francisco, visualizan cosas hacia el futuro y desde ahí nacen sus pensamientos. Esos pensamientos les generan una nueva emoción. Esa emoción genera nuevos actos que se traducen en los hábitos y esas acciones son los nuevos resultados. Ahí está el proceso creativo para poder generar nuevas cosas. El problema es que todo el mundo sabe esta fórmula o gran parte sabe los pensamientos, emoción, acción, Poco resultado. sabe, No, sabemos. puede ser, pero lo que pasa es que también uno tiende a equivocarse porque uno lo viene leyendo hace tanto tiempo, pero primera vez que lo entiendo, esto fue muy reciente, que lo entiendo desde nuevos pensamientos. O sea, no desde las circunstancias actuales ni del pasado. Entonces ahora como que empiezo a visualizar, empiezo a practicar estas cosas como tú lo decías. Entonces ya empiezo a vivir de una manera distinta y empieza a trabajar de esa manera distinta. Yo me acuerdo de una película que se llama The Secret, de hecho, pero no es la película The Secret, es una película No que... es el documental, es no la documental, película. hay una película que Sí. actúa Kate Holmes, me parece, Sí. y otro cabrón. Sí. Y hay una escena muy particular, me encontré muy buena, que me quedó dando vuelta, que era la escena donde Que estaba con la hija. La hija estaba con este cabro que venía como a ayudar a la familia, se la había cruzado en el camino y era un 7 con la familia. Esta mina era separada, me parece, y tenía 3 hijos chicos, no me acuerdo bien la historia, pero al final vivía sola y se apareció este como ángel de la guarda que le empezó a ayudar a él y a su hijo. Y la hija estaba de cumpleaños. Entonces estaba hablando con este gallo y estaba frustrada porque al final como su rival en el colegio también celebraba el cumpleaños el mismo día, entonces se estaba dividiendo el Los curso. compañeros. Claro, quién iba a qué fiesta en el fondo. Y él decía que al final tenía que preocuparse de
de que estar con la gente que realmente vale la pena. Y le preguntaba, ¿pero qué quieres realmente? Porque la notaba, fondo frustrada, angustiada. ¿Pero qué quieres realmente? Y ella decía, no sé. Entonces él dijo una frase que me quedó súper grabada y que dijo, si no sabes lo que quieres, ¿cómo te lo va a dar el universo? Y es que esa cuestión, y nosotros, yo creo que muchos de nosotros, o la mayoría, yo creo, transita la vida sin saber realmente lo que quiere. O sea, no nos damos espacio para poder definir qué es lo que queremos en la vida. Y eso mismo pasa con los negocios. O sea, muchas veces estamos emprendiendo, estamos haciendo cosas sin encontrar un verdadero sentido al negocio, sin encontrar un verdadero propósito al negocio. Entonces, al final, si no sabemos lo que queremos realmente, ¿cómo lo vamos a obtener? Sí, o sea, la mente es como un GPS y te direcciona hacia donde tú quieres hacer. Es una máquina de procesar información. Y esa información que procesa va como regulando y va como te va como, ¿cómo lo puedo decir? Es como una hoja de ruta al final que se arma con tu mente con el objetivo de llegar a ese sueño. Te prepara para. Exacto. Pero si no tenías un norte, es o sea, si demasiado igual el difícil. GPS no le pone dirección exacta donde vas a ir, no te va a llegar a ningún lado. Exactamente. Da vuelta y vuelta y al final, no, que voy para el este, ¿no? ¿Y para dónde vais? Para el este, pero ¿para dónde? O sea, ¿para dónde exactamente? ¿Vais para Grecia? ¿Vais para Roma? ¿Vais para Marruecos? ¿Para dónde vais? Y ahí la mente se puede concentrar con todas estas técnicas que hemos hablado, de visualización, de escribir las cosas, la mente puede encontrar el camino. Y lo que empieza a pasar también, y es un poco lo que he ido pasando en este camino, que es increíble, se te empieza a acercar gente que comparte propósito, que comparte la energía, que comparte la intención, y ve que uno está también luchando. Eso responde mucho a la vibración. Sí. Cuando tú estás conectado con tu objetivo, estás como resonando con todo con ese objetivo, lo que pasa es que empiezas a vibrar fluyendo al final. Exacto. Y esa misma vibración como de positividad, como de estar en armonía contigo mismo, empieza a traer gente que está vibrando en la misma sintonía. Sí. Y al final, si tú al principio tú te cuestionas cómo hacerlo, realmente jamás hubieras contestado hacer las cosas que estás haciendo con la gente que te empieza a llegar después. Es increíble, te empieza a llegar gente que nunca pensaste, pero llega justo en el momento preciso, con la herramienta precisa que necesitamos para complementar lo que estamos haciendo. Exacto. Y eso hace que al final, en armonía todos, vamos armando un proyecto en donde todos estamos vibrando y eso se nota. Sí. Y eso se traduce en un cariño, se traduce en una preparación, se traduce en estar dando algo a otros e impactando a otros con algo que realmente les va a sumar en la vida, y no estamos trabajando porque al final tenemos que hacer algo para sobrevivir, sino que realmente estamos convencidos que lo que estamos entregando está generando impacto en el otro. Y disfrutamos lo que hacemos. Al final, como decía nuestro amigo Sebastián Campanario, que ahora debe estar parte ahora de la NASA, están en la NASA haciendo la segunda experiencia de cómo manejar la incertidumbre y todo el tema de innovación en Cabo Cañaveral, en Florida. Y nos dijo en ese momento, es imposible competir con quien disfruta haciendo lo que hace. Y esa es la gracia de todo esto, cómo cuando uno va armando equipo, cuando uno va como manifestando lo que uno quiere ir haciendo, se va armando cosas en los negocios que impacta realmente a la gente que se te acerca, y eso impacta directamente al cliente, porque empieza a notar que el entregable que uno da tiene cariño, tiene preparación, tiene mucha dedicación. Y a la vez también, a medida que como empiezas a generarse una relación a largo plazo, empiezan a notar también tu crecimiento y te lo notan. Y es una cosa que también nos pasó en CNP, o sea, es impresionante los primeros clientes que nos acompañaron. Ellos vieron el crecimiento que fuimos teniendo y se sorprendían años después, 4 o 5 años, ellos de repente estaban en la misma posición y uno ya estaba en otra, y te decían, oye, increíble cómo ha crecido la empresa, increíble la cantidad de productos que tienen, increíble las cosas que han hecho, y uno no lo notaba porque uno está en la rueda, está en el día a día, está encerrado en su propio bosque, le cuesta ver desde arriba del bosque las cosas, desde esa perspectiva, digamos. Pero es increíble cómo la gente se empieza como a motivar y se te empieza a unir gente. Sí. De repente uno también se siente... yo diría que hay veces que uno se siente menos. O hay veces que uno no se siente capaz, no se siente especial, no se siente
digno al final de optar a ese gran objetivo. Y hay una frase muy buena, no me acuerdo el nombre, que es fake it until you make it. Fix it, you make- ya, perfecto. ¿Ya? Sí. Que es, Es del libro, Jack Canfield. Jack Canfield, ya. De Jack Canfield. Y al final, cuando tú te notas perdido, tú lo que tienes que hacer es fíngelo hasta lograrlo. O sea, finge la identidad de la persona que va a lograr ese objetivo. Sí. ¿Qué es lo que tiene esa persona exitosa que está logrando el objetivo propuesto? ¿Cómo es? ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo es intelectualmente? ¿Cuáles son los hábitos ¿Cómo que es tiene? emocionalmente? ¿Cuáles son sus hábitos? Y empieza a armar ese personaje, que puede ser una colección de varias personas que tú admires en distintos campos, en el fondo, y estás armando como un compilado de ti, y empieza a fingir que tú tienes todo eso, y empiezas a armar un personaje que finalmente ese ejercicio tan simple te va a llegar a lograr rápidamente lo que tú quieres. Porque lo que pasa es que ahí el subconsciente no es capaz de determinar si es verdad o no es verdad. No distingue entre el humor o la ficción, o si es futuro o pasado. No es capaz. Y y ahí va el tema que decía Francisco. Como si uno le va metiendo información a nuestra cabeza de que queremos ser esa persona, queremos tener estos objetivos, queremos vivir esto, ya podemos manifestarlo de mejor manera y con más fuerza en nuestro subconsciente, en nuestras emociones, para que ahí nuestros hábitos empiecen a cambiar. Pero te quiero hacer una pregunta, Francisco, porque esto es súper importante, porque hemos hablado de lo maravilloso, los sueños y todas las cosas, pero lo que pasa realmente es que la gente se empieza a frustrar y empieza a caerse. De hecho, hay una estadística muy buena en Strava. Strava determinó, o sea, Strava, una sacó aplicación de Strava deporte. de deporte, sí, que uno va como registrando los entrenamientos que nosotros usamos para cuando entrenamos. Y resulta que el día 19 de enero es cuando la gente empieza a dejar sus objetivos. O sea, la gente al principio, el 1 de enero, el 2 de enero, empieza a correr, empieza a nadar, empieza a andar en bicicleta, empieza a hacer deporte, digamos. Y resulta que toda esa gente que empezó esa gran masa decae drásticamente el día 19 de enero. O sea, solo 19 días con ese propósito, con ese sueño, con ese objetivo, y después la gente decae. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de todas estas cosas, de cómo poder reprogramar la mente, cuál es este objetivo C, digamos, del sueño, pero la realidad es que la gente no persiste. Es que la verdad es que la gente deja de seguir ese objetivo por A, B, C motivo. Sí. ¿Qué pasa? No, al final, yo no sé si tú tienes la respuesta, pero yo creo que la gente al final no triunfa la que más sabe, la más capaz, la más inteligente, triunfa la que persiste más. Yo creo que toda la vida es persistencia. Y eso no tiene relación, y ahí hay que tener ojo, no tiene relación, para mí, modo de ver las cosas, con sacrificar cosas, porque al final tú estás luchando por un sueño, por lo tanto es una opción voluntaria. Obvio. Eso no es un sacrificio. ¿Tiene un costo? Sí. Tiene un costo, obviamente. Uno tiene que pagar el precio de las cosas que en el fondo que quiere lograr, porque obviamente que cuando tú estás metido de lleno en un nuevo objetivo, se te puede llegar a desequilibrar. Es como el libro de Mark Manson, el Sutil Arte que te importa un carajo, de cuánto estás dispuesto a sufrir por lo que quieres. Exactamente. O sea, hay un costo. Hay un costo, pero eso no significa que sea sacrificio, porque la palabra sacrificio conlleva como que estás haciendo algo... Una connotación negativa. Claro, estás haciendo algo como que no quieres. No, Obvio. Lleva un costo, pero hay que estar dispuesto a pagar ese precio al final, porque no todo está a la vuelta de la esquina, no todo está fácil, uno tiene que persistir en lo que quiere. Nosotros, y quiero como dejar como una anotación al margen, nosotros no estamos hablando este podcast desde la vereda que ya le hicimos. No, para nada. O sea, lo único que estamos haciendo nosotros es compartir nuestra visión con el nivel de conciencia de hoy para ustedes. Sí. Así como estamos viendo la vida, estamos en la mitad del camino también para poder cumplir nuestros sueños. Se nos está juntando gente maravillosa, estamos creciendo de una manera notable, pero todo es un trabajo en construcción. Sí. Y para agregar algo, Bobe, perdón que me alargue, pero que es súper importante, si tú me dices, ¿cuál es quizás la palanca que hay que apretar como para cambiar ese mindset? Es el conocimiento. Conocer tu mente. Pero es prepararse.
es estudiar, es leer de gente que sí la ha hecho, leer de gente que está un paso más adelante, es mucho, mucho, mucho desarrollo personal. Yo creo que nosotros en nuestro camino hemos estudiado mucho lo que son cosas para el trabajo, negocio, inversión, marketing digital, finanzas, negocio en general, lo que tú quieras, ventas. Pero yo creo que por lejos, lo que más nos ha cambiado la vida es el desarrollo personal. Es trabajar en conocer nuestra mente, en conocer cómo funcionamos. Oye. Y cómo los que han logrado el éxito, qué hay detrás de ese logro del éxito más allá del trabajo racional. Uno ve la punta del iceberg. Uno ve la punta del iceberg. Y respecto a eso, uno tiende a ver como que las personas son exitosas de la noche a la mañana, así de un salto para otro. Y no, esto tiene relación mucho con los hábitos. Tiene mucha relación con lo que uno va haciendo día a día. Uno le tiende a quitar peso a los hábitos, pero la verdad tiene un efecto compuesto gigante y enorme. Y eso hace que la gente al final, de un día para otro, entre comillas, se da un salto cuántico. Pero uno no sabe cuánto tiempo, cuántos años ha persistido, como si tú, se ha ido formando, se ha ido educando, se ha ido conociendo a sí mismo con el objetivo de que pueda darse ese salto. Y de hecho, esto, por eso que nos encanta mezclarlo con las empresas, porque se lleva lo mismo. El libro Good to Great de Jim Collins, que hizo un estudio de las empresas que se mandaron saltos exponenciales en cotización bursátil respecto a la otra, empezó a ver qué tenían en común estas empresas, y no era que pasó un hecho en concreto de la noche a la mañana en estas empresas, sino que venían haciendo algo de manera constante durante mucho, mucho tiempo, una ruedita que partió pesada, pero después que rodó con tanta agilidad, que de la noche a la mañana, entre comillas, nuevamente, se mandaron esos saltos cuánticos. Entonces, al final, todo lo que ocurre como uno como persona, se lleva al negocio. O sea, al final, el tamaño de tu mente determina el tamaño de tu empresa. Y pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Y me encanta ese libro, lo recomiendo 100%, porque marca cosas que tienen estas empresas que lo han llevado al éxito, y tiene que ver con un propósito, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con elegir la gente correcta. Habla mucho del liderazgo. Muchísimo de liderazgo. Es que los líderes son fundamentales. Sí. Si queremos que el 70% del tiempo que estamos trabajando sea grato, sea con un sentido, sea con un propósito, tiene que haber líderes que estén sacando lo mejor de las personas. Tienen que haber líderes que hagan sentir bien a las personas. Tienen que haber líderes que hagan que tenga un sentido todo lo que hacemos. Entonces, por eso es que lo hacemos con tanto cariño este podcast, para esos líderes, para que en verdad... Ojo, por eso es tan importante el tema de estar donde tienes que estar, de estar en el trabajo que en verdad sea tu sueño, porque al final, si tú estás frustrado, no estás conforme, tu rol de liderazgo va a mermar sobre el desempeño de la gente que tienes abajo. Exactamente. Si tú estás vibrando con lo que haces, si tú realmente lo que estás haciendo está resonando con tu verdadera intención de vida o con realmente lo que te apasiona, eso también se contagia. También va el tema de lo que hablamos, cómo se te empieza a unir gente. Tu equipo se empieza a unir, empieza a vibrar en la misma sintonía. Es muy importante, pero también es importante, tanto empresa como persona, no anclarse la ansiedad de lograr algo. Uno tiene que disfrutar el camino, porque al final, si tú estás constantemente anclando tu felicidad a lograr ese gran objetivo que estamos hablando, a lograr ese gran sueño, el día que lo logres, la sensación de logro te va a durar nada. Obvio. Que se llama la adaptación hedónica. La adaptación hedónica, en el fondo, que te dura, es un placer momentáneo. Obvio. Y resulta puede durar días, semanas, meses, sí, pero o sea, no, semana, un mes, con suerte. O sea, es cosa de ver cuando te compras el auto de tus sueños, cuánto te dura. Sí. No te dura nada el entusiasmo. Obvio. Entonces, al final, es como el verdadero sentido de todo esto es la persona que te conviertes al perseguir tu objetivo, que la persona que eres que lograr tu objetivo en sí. Es la persona que te conviertes. Y eso va muy, muy de la mano con disfrutar el camino. Obvio. Disfrutar el camino en el presente, en el hoy, sin esa ansiedad como perturbadora de querer lograr algo. Porque el día que lo logres, acuérdate de mí, el día que lo logres, el entusiasmo no te va a durar nada y vas a sentir un vacío porque vas a querer tener una meta mucho más grande. Obvio. Nuevamente. Entonces, eso está súper bien mientras disfrutes el recorrido, porque si no disfrutas el recorrido, también cae la trampa de no disfrutar la vida. Obvio. Y también para tomar tu tema,
tiende a pasar también que cuando las personas quiebran o tienen un momento difícil tienen que partir de nuevo o lo que sea, no parten de cero. Cuando vives con esta estrategia, con esta forma de desempeñarte en el día a día, porque la experiencia la tienes tú. O sea, da lo mismo si no tenéis nada en el bolsillo, no tenéis equipo, tenéis que partir de cero, pero la experiencia no te la quita nadie. Sí. Ese aprendizaje no te lo quita nadie. Esa manera de conocer tu mente no te la quita nadie. Ese conocimiento de ti mismo no te lo quita nadie. Todo lo que te convertiste para alcanzar ese objetivo queda en ti y nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Y por ende puedes construir muy rápido cosas maravillosas desde ahí. Y ahí está el tema. Entonces, todas estas cosas las estamos intentando de transmitir, como insisto con lo que decía Francisco, desde nuestro camino, desde hoy, digamos, porque estamos aprendiendo y conociendo nuestra mente. Estamos intentando de compartir lo que hoy día estamos viendo, porque hoy día estamos saliendo absolutamente de la zona de confort, estamos viviendo, intentando de ir por ese sueño y obviamente facturando de repente no lo que queremos facturar, no vendiendo lo que queremos vender, con dudas, con cuestionamientos, con miedos, obviamente sí. Con absoluto miedo, sí. pero entendiendo que es parte del proceso, entendiendo para hacia dónde vamos, porque lo estamos visualizando, comunicándonos constantemente y todos los días para ver si ese es el camino o no, y trabajando en conjunto y uniéndonos con personas que se nos acercan, dándole sentido a estas cosas y al final disfrutando el camino con el objetivo de que el día de mañana impactemos a todas las personas y mejoremos realmente la vida de las personas a través del trabajo. Sí. Yo creo que este ha sido un tema, esto fue completamente improvisado. Dijimos, oye, prendamos la cámara y reflexionemos sobre esto. ¿Cuál es tu sueño? Todo esto ha nacido de manera espontánea. Por eso que nos gustaría que ustedes pongan abajo, en el fondo, qué es para ustedes o qué significa trabajar por un sueño, o si realmente están trabajando por un sueño, si nos pueden compartir sus reflexiones, porque esta comunidad justamente se trata de esto, de que todos vayamos aprendiendo. Acá nadie está hablando de un pedestal que está más arriba, nada, en el fondo estamos en un camino de búsqueda, tal Exacto. Como muchos de ustedes, pero al menos estamos en un camino de búsqueda. Exacto. No estamos en un camino donde estamos siendo víctimas de las circunstancias, siendo espectadores de la película, de lo que es la vida al final. Estamos en búsqueda. Entonces sí. Yo creo que eso ya nos hace distintos. Sí. Independientemente que no hemos logrado quizás cosas tan extraordinarias, al menos estamos cuestionando, al menos estamos avanzando con un camino con sentido. 1% al día. 1% al día, 37 veces mejor. La realidad al final no es realidad, la realidad está de la mano con el nivel de conciencia de cada uno. Así se ve la vida, así que eso, pues, pero así también para recordar también el movimiento, que es ser magnético. Cuando uno vive en esta senda, digamos, en este camino, con todo lo que hemos conversado, de avanzar, de atravesar miedo, de formarnos, de educarnos, conocer nuestra mente, de visualizar y atraer las cosas, nos transformamos en magnéticos y empezamos a trabajar como lo hacen las abejas, sin cuestionarse. Acuérdense del mito en la NASA, que dice que las abejas, por el tamaño de su ala y el gran cuerpo y el pequeño tamaño de su ala, no debería volar, pero lo bueno es que la abeja no lo sabe. No lo sabe y vuela, desafía la gravedad y va en búsqueda de su propósito. Pero si la abeja tuviera mentalidad de los seres humanos con todas esas creencias limitantes, la verdad es que no volaría y no podría cumplir nada de lo que se propone. Entonces, al final, la invitación es a ser Be Magnetic, que atraigamos todo lo bueno, que atraigamos lo bueno para el negocio, que seamos grandes líderes para darle un sentido a ese 70% del tiempo de la gente y así podamos hacer de este mundo un mundo mejor. Exactamente. Avancemos con sentido, impactando. Yo creo que nosotros estamos llamados a esta vida a impactar a los demás. Yo creo que ahí está lo que realmente valemos como personas, cuando nosotros logramos dejar algo a alguien, logramos incrementar la vida del otro. Yo creo que ahí es donde está nuestro máximo brillo y la invitación es esa. Cuestionémonos. Si es que te llegó el mensaje y te sientes que te hacen un trabajo sin sentido, nunca es tarde para en el fondo lograr partir de nuevo. Si tú quieres escribirnos en forma interna para conversar estas cosas, feliz de compartir. Bueno. Tenemos nuestros Instagram que van a estar acá abajo para que nos sigan. Ahí compartimos siempre información sobre negocios, pero también sobre vida, porque al final sentimos que va todo relacionado, porque al final la vida es una y hay que vivirla de manera integral. Así que, amigos, muchas gracias por todo. Suscríbanse.
feliz de haber iniciado la segunda temporada y Sí. nos vemos. Vamos a en el tener próximo capítulo. invitados Sí, espectaculares. por si ¿Ah? fue muy fome, para la otra vienen Vienen invitados, también. por supuesto, vamos a tener entrevistas muy interesantes para que siga dando herramientas para ser exitoso de manera integral en la vida y en los negocios. Les mando un abrazo gigante, muchas Abrazo gracias. grande, Somos el Pope y Francisco. Be Magnetic. Be Magnetic. Chao, Nos chao. vemos. Chao.